finalizamos un recorrido corto, pero que ha sido de mucha bendición, de los 10 mandamientos. Entonces, preparemos nuestro corazón a fin de que hagamos memoria hoy del sacrificio de Jesucristo, el precio que pagó por nosotros y los efectos en los cuales, uno de los efectos importantísimos es el establecimiento del nuevo pacto. Jeremías 31 habla de qué es eso, ¿verdad? Es en esencia que Dios escriba en nuestro corazón y ponga en nuestra mente los 10 mandamientos y que nosotros caminemos en ese amor hacia esto, que es muy importante que Dios, es muy importante cómo Dios lo estableció y cómo Dios quiere que lo tengamos y el efecto que tiene, que nos enamoremos de este caminar, que nos enamoremos de esto y esto haga que la oración de Jesús sea contestada inmediatamente y el Espíritu de verdad venga en nosotros, como dice Juan 15 en adelante, el Espíritu de verdad venga en nosotros, que nosotros le reconozcamos porque no somos del mundo, sino que somos de Dios, estamos en este mundo obviamente, pero no somos del mundo, nosotros le reconozcamos y esa activación del Espíritu, el Espíritu de verdad nos haga adoradores en espíritu y en verdad. Y esta conexión nos tenga constantemente con señal desde el cielo, escuchando todo lo que está en el cielo y declarándolo aquí en la tierra, para que nosotros, aparte de que escuchemos cosas generales, escuchemos principalmente la lectura del rollo que pertenece a cada uno. Apocalipsis 5 habla del efecto que tiene, una adoración en sintonía con lo que hay en el cielo, o sea, habla de una adoración en el cielo, pero hay un efecto especial y que después se abren los rollos, principalmente que se abran los rollos que escribió Dios de parte nuestra y nosotros sepamos el propósito, nosotros sepamos qué es lo que Dios escribió cuando en lo profundo nuestros ojos vieron sus ojos, Salmo 139, 16 al 18, nuestros ojos vieron sus ojos y Él estaba escribiendo todo lo que corresponde a cada uno de nosotros. Hoy día es importante que nosotros nos encontremos con eso y es importante que nosotros vivamos eso, porque la idea es que vivamos un evangelio, que vivamos un cristianismo de verdad, un cristianismo conectados con la fuente, un cristianismo siendo testigos y dando testimonio, siendo luz en medio de las tinieblas, en especial en estos dorados tiempos que nos toca vivir. Y dorados tiempos no lo digo en un cliché o en una expresión rayada, sino que los mismos profetas que escribieron sobre estos tiempos, sobre el cumplimiento de lo que Jesús vino a hacer y los tiempos que nosotros están viviendo, desearon vivir aquí. Y nosotros somos privilegiados porque realmente nosotros vivimos estos tiempos. ¿Cuál es el privilegio de vivir en estos tiempos? Es vivir en ese dinamismo, en esa energía, en esa conexión con Dios. Es vivir conectados con el cielo, siendo siervos buenos y fieles, que en lo poco nos movemos y que en lo mucho seremos recompensados. Entonces, nosotros nos toca vivir esa alegría que los mismos profetas dijeron, nos toca vivir esos tiempos que los mismos profetas vieron a la distancia, creyeron y lo declararon, y está escrito en nuestras Biblias, y a nosotros nos toca de verdad movernos en esto. En otros tiempos y en otra alegría, yo estuviera saltando y diciendo amén, pero está bien, estaba ahí un poquito, estamos empezando el servicio, están aquí, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Amén, eso es. Bien, no, eso es solo para que no se me van a dormir con todo lo que estoy diciendo. Bien, entonces, hoy tenemos una Santa Cena muy significativa. Estoy explicando esto para que cuando lleguemos al momento es muy significativa y tiene que marcar el verdadero a la profundidad de lo que Jesús dijo. Haced memoria de esto, pero haced memoria
para que veamos, especialmente en la implicación del derramamiento de la sangre de Cristo, fue para comprar a precio de sangre nuestras vidas, pero también para establecer el nuevo pacto. Y entonces cuando llegamos al nuevo pacto, vamos a los 10 mandamientos, hicimos un recorrido corto, pero que esto nos vivifique y esto nos mantenga en este círculo de bendición. Constantemente Jesús haciendo esa oración, constantemente el Padre contestando esa oración que está en Juan 15 en adelante, y que nosotros vivamos ese dinamismo, que nosotros vivamos ese poder, que nosotros vivamos pero no el poder por poder, y no ese dinamismo por el dinamismo, sino porque siempre fuimos a la fuente y nos encanta, nos gusta, anhelamos estar en la fuente e ir a la fuente de nuestras vidas. Amén. Bien, entonces nos toca, ¿qué mandamientos nos toca? ¿Se recuerdan? ¿Qué mandamientos nos toca? 8, el octavo. Eso está en Éxodo 20:15. Esa gráfica del monte me gusta mucho. No robarás. No robarás. Este mandamiento es bien, bien interesante y vamos a ir a los principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales de todos los mandamientos? Pero vamos a usar este principio. Dios es puro y es un ser santo. Entonces, si nosotros nos vamos a relacionar con Dios sabiendo que Él es puro, sabiendo que Él es santo, entonces nosotros tenemos que ir en búsqueda de esa santidad. Nosotros tenemos que ser permeados de esa santidad. Este mandamiento tiene otro principio muy, muy importante, y es de no intervenir con la propiedad de otra persona. Y como principio fundamental es la imposición injusta de manos sobre lo que no es, lo que es de otro. Estos son 3 principios fundamentales de este mandamiento. Lo primero, Dios es santo, y si nos vamos a relacionar con Él, tenemos que ir buscando la santidad, y una de las formas de ir buscando la santidad es ir cumpliendo mínimo lo que Él estableció. Segundo, en esencia es que nosotros no debemos intervenir con la propiedad de otra persona, y como principio fundamental también es que nosotros no hagamos una imposición injusta de manos sobre lo que es de otra persona o sobre lo que no es nuestro. Entonces esos son los principios fundamentales. Las causas que llevan a robar es bien interesante revisarlas. Hay 2, o encontré, o la Biblia nos habla, o lo soportamos con la Biblia, de 2 causas fundamentales. Cuando ponemos estas causas fundamentales es para que nosotros revisemos y oremos, y ese es el propósito de hoy y del propósito que ha sido de todo, que nosotros hagamos una introspección en nosotros. La primera causa interna es la incredulidad y el egoísmo. Miren lo que dice el Salmo 78, 18, 19. Y tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida de acuerdo con su deseo y apetito egoísta. Esto está en el Salmo 78 y se refiere al pueblo de Israel en el Éxodo. Sí, hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios proveer la comida para una mesa en el desierto? ¿Se recuerdan ustedes de este relato que está en Éxodo, cuando ya mucho maná, ya mucho esto, ya mucho lo otro? Allá en Egipto teníamos cebollas, allá teníamos pescado, allá teníamos esclavitud, pero comíamos. Y el salmista hace referencia a esto en cuanto a este es el espíritu por el cual nosotros tenemos que hacer nuestra guerra espiritual individual, y es el espíritu que está dominando cuando hay actividad de robo a todo nivel. Y es importante que nosotros, sobre todo los intercesores, enfoquemos nuestra oración y nuestra intercesión y nuestra guerra espiritual para que este espíritu ya no domine en Guatemala. ¿Por qué digo en Guatemala? Es evidente que hay robo en Guatemala a todo nivel. No vamos a poner el dedo en una institución pública, es a todo nivel, y van a ver que no solo es el robar dinero lo que realmente implica este mandamiento. Pero regresando, si nosotros tenemos incredulidad, aparte de no creer, ofendemos a Dios y somos egoístas, nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, y afrentando a Dios
querían satisfacer su deseo. Y ese es un problema importante. Si nosotros primero como cristianos venimos a la iglesia a fin de qué me va a dar Dios y nos olvidamos de qué Dios está demandando de mí y nos volvemos dame, no vamos a llegar, no vamos a llegar. Y también ese espíritu nos está llevando y nos está inclinando a robarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos robando? La bendición, por no poner atención a las instrucciones de Dios y por no poner atención a lo que Dios quiere. Y venimos todos los domingos, ¿qué me vas a dar, Dios? La alabanza no estuvo buena, no me llevó a la prédica más o menos, pero ese loco que está hablando de los mandamientos, qué aburrido, mejor ya no, son mentiras. Bien, entonces vamos al punto de que nosotros tenemos que examinarnos y orar para cerrarle puerta a todo espíritu de incredulidad y a todo espíritu egoísta que se mueva en nosotros, como se movió en el pueblo de Israel, en los orígenes del pueblo, de la fundación del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y más osados todavía, ¿podrá servirnos mesa a Dios aquí en el desierto? Ni que fuera catering, el servicio del cielo, ni que fuera, qué sé yo. Pero qué ofensa más terrible la que hace memoria el salmista aquí. Otra causa que llevan a robar, antes de llegar a las causas eternas, hay otro que es la codicia. Vamos a hablar específicamente del mandamiento que se refiere a esto, pero aquí está relacionado ese espíritu de codicia. ¿Qué es ese espíritu? Es un espíritu que nos provoca una insaciable deseo de obtener las cosas, no importa la consecuencia, no importa sobre quién pasemos, y ese espíritu de codicia es importante que lo veamos desde aquí, desde esta perspectiva de este mandamiento, y también tenemos que examinarnos y orar para que ese espíritu es una insaciable estado de querer obtener de todo, y no importa si atropello a alguien, no importa si tomo lo que no es mío, no importa lo que pase, no importa la vida de la gente. Entonces nos podemos recordar de don Acab y doña Jezabel, que ella no le importaba, ella tenía ese espíritu insaciable y planificó una muerte, pero este espíritu la llevó también a quedarse con algo que no le correspondía. Entonces es importante que nosotros veamos ese espíritu también para que nosotros nos examinemos y nuestra intercesión por nuestra nación la hagamos en esa dirección. Es una sugerencia para los intercesores, para que oremos, para que en todas nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, en toda la nación, estos espíritus sean expulsados de nuestro país, para que esta nación florezca como Dios quiere que florezca y nosotros florezcamos. A veces nos quejamos, y digo a toda institución porque a veces señalamos al gobierno, y sí, efectivamente dan muchos motivos para que nosotros lo señalemos, pero en todo nivel se da esto, en todo nivel se da esa codicia, ese espíritu que quiere en los negocios y que llevan a robar a todo nivel. Nadie nos escapamos de eso. Entonces tenemos que ser conscientes y orar, pedirle al Señor que primeramente nosotros no tengamos ese espíritu y que no nos lleve a robar, y segundo, que sea eliminado. Entonces es importante. Y una causa externa muy fuerte es la influencia de Satanás. Miren lo que dice en Juan 13:27. Entonces, después de haber tomado el bocado de comida, Satanás entró y tomó posesión de Judas. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más rápido de lo que pareces pensar, y hazlo pronto. Me gustó este versículo para hacer énfasis en la influencia satánica, hasta dónde nos lleva. La influencia satánica quiso invadir a Jesús, y Jesús fue tentado 3 veces por esta influencia a fin de robarle el ministerio que Satanás en ese momento, eso está en Juan 4, cuando Jesús está en el desierto, le quería robar el ministerio porque sabía que era un siervo de Dios poderoso, pero nunca se imaginó que era Dios mismo encarnado. Nunca se imaginó eso y quería robar. Le robó la inocencia a Adán y Eva. Total, que Él es el Padre, viene solo para robar, matar y destruir. Pero hay un detalle:
que nosotros tenemos control. ¿Le permitimos la influencia o no le permitimos la influencia? Así como en las caricaturas, ¿se recuerdan ustedes que salía un muñequito por aquí hablando cosas malas y otro angelito aquí hablando cosas buenas? Me recordé de eso. Pero sí es importante que nosotros no le abramos el corazón a esa influencia satánica en todo sentido, y sobre todo para robar, sobre todo para matar y sobre todo para destruir, porque al final cuando estamos robando puede hacer que lleguemos al extremo de querer matar a alguien, y las consecuencias a veces de robar llevan destrucción, no solo para nosotros, sino que para las otras personas que nos están implicadas en todo esto, porque generan odio, generan falta de perdón, y entonces estamos destruyendo, no solo quitándole algo físico a las personas, sino lo más fuerte es que nosotros les robamos algo espiritual, les robamos una bendición, y eso puede ocasionar hasta la pérdida de su salvación. Entonces es una implicación bien grande. Entonces, en resumen, para ir entendiendo esto, vamos, estas tres cosas, el egoísmo, la incredulidad, la codicia y sobre todo la influencia satánica, es importante que nosotros nos examinemos y que le pidamos a Dios que nos blinde y que elimine de nuestras vidas esto, para que no caigamos en este, aquí era no robarás, perdón, en este pecado. Maneras en las cuales le puedo robar a Dios. Y hay otro tema importantísimo, y por eso lo puse de primero. Nosotros podemos robarle a Dios. Nosotros definitivamente podemos robarle a Dios. Pero ¿cómo es eso? La Biblia nos habla de eso. Si le robamos parte de su día. El mandamiento de tomar reposo, recuérdense que lo vimos, y ese día es un día que Dios apartó, es un día de Dios, que Él mismo se apartó para nuestro beneficio. Pero si nosotros no vamos y tenemos esa cita con Él cada semana, más allá de lo religioso, sino que lo explicamos esta vez, que Jesús lo aclara, que ese día es un día que nosotros necesitamos para ir a la presencia de Dios, para ser recargados en todo lo que necesitamos de Él. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, pero si nosotros no lo hacemos, le estamos robando la oportunidad a Dios de bendecirnos, pero más que todo nos estamos robando a nosotros mismos esa oportunidad de ser restaurados, esa oportunidad de ser enseñados y esa oportunidad de estar con Él y recibir sus instrucciones. Y lo más delicado está en Malaquías 3:8, si no diezmamos y si no ofrendamos como Dios manda, correctamente y con el corazón que Dios quiere y requiere que nosotros hagamos esto. Realmente, cuando hablamos del tema de diezmos y ofrendas, es un tema muy delicado, más por las experiencias que hemos visto o las experiencias que hemos vivido. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que sanar nuestro corazón y cumplir con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque es un acto de fe y es un acto de obediencia a Dios. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita que hagamos eso, pero lo establece para abrir la bendición que Él quiere dar para nosotros. Y otra vez, nosotros somos los necesitados de hacer esto, pero nosotros lo vamos a hacer por amor, no porque quiero más, no porque quiero más bendición, no porque quiero más dinero, no porque quiero más posición, más poder, sino que realmente porque amo a Dios y lo hago de todo corazón. He perdonado a los que nos ofenden y estoy en paz con Él, y eso llena la bendición que Dios quiere hacer aquí. ¿Cuáles son las formas de robarle a otros y a nosotros mismos? Bueno, el tema directo es el robo común, ¿verdad? Sacar dinero de una cartera o llevarnos una bolsa, ese es el robo directo que habla Levíticos 19:13. El que roba en la iglesia, este es bien interesante porque habla no de los miembros de la iglesia, sino habla de los pastores. Los pastores que no alimentan correctamente
a sus ovejas. Los pastores, léanlo, es bien tremendo eso, y habla de los pastores. O sea, yo no estoy señalando a nadie, no estoy aquí sentado en el trono de justicia, sino que estoy repitiendo lo que dice la Biblia. El no cuidar, el no alimentar, el no predicar lo que Dios está instruyendo a predicar, le estamos robando bendición a la gente. El no cuidar a la gente como corresponde también. Y sobre todo, el utilizar, ahí dice, el utilizar esta posición para enriquecerse nada más y para hacer sus propias cosas. Entonces, la Biblia en Ezequiel, si quieren lo leen despacito por el tiempo, no lo pusimos porque son varios versículos, pero habla clarísimo, clarísimo de las cosas que no tenemos que hacer como pastores, ¿verdad? Yo me incluyo en eso. Robar cuando vendemos algo. Si nosotros estamos vendiendo algo y queremos aprovecharnos de las personas, Amós 8:9 habla sobre esto. La usurería, en Lucas 3:16 habla de este tema, que estamos robándole a la gente. Estos son unos ejemplos muy generales. Perdón aquí por el error, estaba usando las mismas plantillas y aquí no robarás, no cometerás adulterio. Me disculpo para los que ya se dieron cuenta de esto, pero no pierdan su atención por esto. El otro punto como ejemplo es los que prestan y no pagan, están robando, ¿verdad? Y Salmos 37:21 habla de ese tema. Entonces estamos hablando de algunos ejemplos solo para ilustrar esto. Otro tema, cómo nos podemos robar a nosotros mismos, es usando nuestro tiempo en cosas que no tienen beneficio y usando nuestro tiempo no en lo que realmente tenemos que hacer, sino que en dormir, en ver tele. A David le cobró caro esa factura porque él tenía que estar en un tiempo en guerra y él decidió no ir a la guerra sino ir al balcón. Y ustedes saben la historia, ya lo hablamos en el tema del adulterio, que fue todo lo que pasó, en el tema de no matarás también. Entonces vemos que es importante que nosotros utilicemos el tiempo que Dios nos da, porque el principio es importante. Dios nos da un periodo de tiempo y nos lo da para cumplir un propósito. Si nosotros no nos enfocamos principalmente en la búsqueda de Dios, nos estamos robando a nosotros mismos el tiempo que es para ejecutar lo que Dios espera que ejecutemos de nosotros. Nosotros no estamos aquí porque explotó una bomba en el universo y caímos aquí de puro rebote, sino porque Dios pensó en la eternidad antes de hacer esto, que nosotros íbamos a ser útiles. Antes de formar Guatemala, antes de crear estos tiempos, pensó que los que estamos aquí, todos los que estamos en este tiempo, somos útiles para Él, para cumplir un propósito. Si nosotros nos desviamos, y ya lo vamos a ver en No codiciarás, en enfocarnos en las cosas del mundo, perdemos la relación con Él y entonces perdemos el tiempo y nos estamos robando a nosotros mismos. Todos pensamos que la vida aquí va a ser eterna y todos planificamos. A mí me pasó un incidente, les comenté la semana entrante, el día anterior estaba planificando, voy a ir a Shela, voy a ir a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y voy a ir y voy a regresar. Perfecto, amaneció el lunes y como a las 6 de la mañana tuve un incidente, ya ni fui a Shela, ya ni fui a hacer lo que estaba ahí, y en un momento se acaba la vida, y en un momento se terminó, y Dios sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Solo en el cielo está escrito cuándo nos va a tocar. Ahora la pregunta de reflexión es, ¿ya hicimos todo lo que nos correspondía? ¿O le robamos a Dios? ¿O nos robamos a nosotros ese tiempo que Dios nos regaló en otras cosas, en lo que no correspondía? Entonces es bien interesante que nosotros meditemos sobre este tema del no robar. Para ir avanzando rapidito, ¿cuál es la conclusión? Trabaja para vivir. Los evangelios, el apóstol Pablo habla de esto en sus epístolas. Las personas que roban, que ya no roben y que se pongan a trabajar para vivir. Entonces nosotros tenemos que honrar lo que tenemos que hacer y trabajar para vivir. Y la otra cosa importantísima es alegrarnos con lo que Dios nos da y ser agradecidos y no estar
yo quisiera, porque entonces ya van a ver cómo rapidito, si yo quisiera, y por qué aquel tiene lo que tiene, y por qué aquel pecador tiene casa, carro, sueldos, puntos, y yo solo tengo un ranchito. Sea agradecido con Dios con todo lo que le da, porque si no va a abrir puerta al egoísmo, a la incredulidad, y va a terminar robando o tomando en posesión lo que no le corresponde. Bien, número 9, ya vamos llegando a la meta. El siguiente mandamiento nos habla de no dar testimonio falso contra nuestro prójimo. Y sí que en estos días, sobre todo en el área de justicia, hemos visto casos, algunos, que sí realmente se arman unas argumentaciones, le llaman los profesionales en este algo, que son mentiras bien elaboradas, que las repito y se vuelven verdad. Y al ratito todos caemos en eso. Y sale una mentira en Facebook y sale una mentira en internet y todos nos volvemos expertos. Y decimos, sí. Una vez un amigo nos contó un chisme y yo le dije hace muchos años, nos contó un chisme, yo conocía a la persona, sí, era un chisme pues, porque nos dijo, no, que yo vi a la fulana haciendo no sé qué, y una fulana, una amiga nuestra que nosotros amábamos muchísimo, yo le decía, no te puedo creer, no te voy a creer, yo lo vi, me decía, pero así, yo lo vi con estos ojos. No te creo, le dije yo, no te creo. Pero hoy a que todos caemos tenemos que tener cuidado, sobre todo en las redes sociales, sale una mentira y nosotros nos volvemos expertos y damos hasta una argumentación mejor que la mentira está ahí y todos estamos avalando esa mentira. Es delicado avalar cosas que ni sabemos, mejor no opinemos, porque si no vamos a estar volviéndonos mentirosos y dando falso testimonio sobre cosas que no sabemos. ¿Cuáles son los espíritus o lo que gatilla o lo que se mueve en esto? Perdón, que quedó un poquito amontonado aquí esta cosa, no me había fijado. ¿Cuál es el arma del falso testimonio? Hágase así, mire. Bueno, no se quiten la máscara para prevenir. Mire, la lengua. ¿Sabe usted que la lengua fue creada por Dios para una cosa en particular? Estamos hablando del Edén. ¿Para qué creen ustedes que fue creada la lengua? Para alabar a Dios, exclusivamente para... ¿Y para qué la usamos? Nosotros la usamos para calumniar. Mire lo que dice Romanos 3:8. Y porque no hemos de hacer el mal para que venga el bien, pregunta ahí, como algunos calumnian, nos acusan de enseñar. Tal enseñanza falsa es justamente condenada por ellos. Pablo está hablando aquí de que los estaban calumniando de lo que estaban predicando sobre Jesús y estaban diciendo que es una mentira. La mentira tiene 3 aspectos importantes y lo hacemos todo con la lengua. Hablar lo que es falso. Miren lo que dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son muy repugnantes y odiosos para el Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. El Señor, si nosotros tenemos una lengua, como decía por ahí, no lo escribí ahí, el escorpión lleva su veneno en la cola. Por naturaleza fue creado así y esa cola está lista para defenderse, inclusive para matar, de acuerdo a la carga de veneno aquí. A veces el hombre que habla falso testimonio lleva su lengua llena de veneno, lista para hablar y lista para inclusive matar a alguien con lo que dice. Bien, ser testigo de lo que es falso. Eso les decía yo, que tengamos cuidado con las redes sociales. Nosotros cuando decimos sí, que no sé qué, y opinamos, o le damos like, por ejemplo, ahora en términos modernos, estamos siendo testigos de una mentira. Mira lo que dice Isaías 5:23, que justifican y absuelven a los culpables por soborno, pero quitan los derechos de los inocentes y justos de ellos, por avalar una mentira y jurar lo que es falso. Mire lo que dice Zacarías 8:17, y ninguno de vosotros piense o imagine o planee mal o injuria en su corazón contra su prójimo, y no ame juramentos falsos, porque todas estas cosas las aborrezco, dice el Señor. ¿Quiere ser usted aborrecido por Dios? Dele rienda suelta a su lengua, dele rienda suelta
a hablar lo que no es. Mejor en boca cerrada no entra mosca. Mejor que nosotros usemos nuestra lengua principalmente para adorar. Este otro principio es importante, ya lo hablamos, si usamos como instrumento de injusticia, aquí radica el problema. Y en conclusión, ser agradecido con Dios, quien te preserva de la calumnia y el falso testimonio. Job hablaba de esto y fue agradecido con Dios y dice: estaréis escondidos del azote de la lengua y no tendréis miedo de la destrucción cuando venga. Entonces tenemos que orarle al Señor para que, como decía Job, nos proteja del azote de la lengua cuando venga. No vamos a estar libres de eso, pero que el Señor nos proteja. Si leemos el libro de Job es bien interesante porque es una serie de argumentaciones. Es interesantísimo leer ese libro y es interesante cómo Job se mantiene, inclusive a los dichos de su esposa, que ya no lo soportaba de plano, y le dice: maldice, otra vez la lengua, maldice a Dios ya, Job, y muérete. Imagínense que su esposa le vaya a decir eso en una situación. Ya, maldice a Dios y muérete, ya no te soporto. Ya, o sea, Job estaba enllagado. Recuérdense que el relato dice que los perros llegaban y le lamían las heridas, estaba tirado ahí a la puerta, sus mejores amigos venían a dialogar con él, y es una serie de argumentaciones hasta que Dios interviene y lo libra del azote de la lengua. Unos lo acusaban, otros lo defendían, y al final estuvo él firme en esta esperanza que pusimos ahí en ese versículo. Estuvo firme de que Dios lo librara. Al final del capítulo de Job, Dios hace por él y hace que ministre a sus acusadores, que los perdone pues, y que los ministre, y Dios le repone todo lo que le había el enemigo quitado, que Dios lo permitió. Entonces, se lo devuelve el doble, el triple, y ustedes pueden leer esa historia en el capítulo de Job, pero el capítulo de Job se basa en esto. O sea, es un buen ejemplo de esto. Son una serie de argumentaciones y son una serie de dichos de la lengua, que no todas son bendición para Job, y él se defiende. Inclusive lo que dijo su esposa, se los vuelvo a repetir: ya, maldice a Dios y muérete. Ya no te defendas más, ya no sigas con esto. Qué interesante y qué duro. Entonces nosotros como Job tenemos que ser agradecidos con Dios, quien nos preserva de la calumnia y del falso testimonio. Que Dios nos libre de eso. Hay una película muy interesante en Netflix, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba la película? Bueno, pero eso es de la vida real y es el relato de cómo los aliados recuperan Europa. Y es famosa esa estrategia. ¿Por qué? Porque se basó en una mentira elaborada al detalle, que los alemanes creyeron que era verdad, y la mentira decía con toda la elaboración que ellos iban a entrar por Grecia, pero que en realidad querían entrar por Sicilia. Entonces elaboran la mentira hasta el extremo que los alemanes por diversas razones la creen y mueven todas sus tropas a Grecia. Entonces les dejan la entrada por Sicilia y ahí entran los aliados, y así es como los aliados recuperan Europa, y es el principio de la caída de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Véanla, es bien interesante, no me recuerdo cómo se llama, pero todo es una mentira bien argumentada, que los alemanes creyeron, los alemanes que eran bien, imagínense el calibre de mentira que se inventaron. Ahí está en esa película, es el detalle, es interesante verla. Entonces, cómo una mentira puede llegar a destruir. Bueno, en esta destrucción, según la historia, fue para bien, ¿verdad? Porque terminaron con el sobado de Hitler, pero no justifica tampoco mentir nada, no justifica nada. O sea, mentir, pero todo fue con dichos, conversaciones, hechos, obviamente. La tienen que ver, es súper interesante, si les gusta la historia. Y el último, hoy sí, vamos en tiempo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Aquí entramos en un tema bien interesante. Ya vimos el significado per se de la codicia. ¿Cuál es el significado de la codicia o qué implica la codicia? Un insaciable deseo de obtener cualquier cosa. Este espíritu se mueve aquí también bien fuerte. Y saben que este mandamiento rompe todos los mandamientos. Si nosotros albergamos codicia en nuestro corazón, la codicia, el codiciar, rompe con todos los mandamientos. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver los principios. ¿Qué significa codicia? Y ahí van a ver ustedes por qué rompe todos los mandamientos. Primero, cuando fui a revisar la palabra original, tiene dos significados del griego. Es pelonexía, no sé cómo se pronuncia, pero se los escribí ahí. Palabra griega que significa deseo insaciable de conseguir el mundo. Ese es el espíritu o el principio que se mueve a la codicia. Es un deseo insaciable por conseguir al mundo. Y usan también otra expresión en el original griego que es filarguria. No sé si así se pronuncia, pero en español ustedes pueden ir a los diccionarios para ver. Y palabra griega que significa amor desmesurado por el mundo. Partiendo de este significado y partiendo de lo que la palabra original significa, nos da mucha luz. Albergar codicia o pecar con la codicia o codiciar realmente nos lleva a un deseo insaciable de conseguir el mundo. Entonces colocamos todas las cosas en primer lugar y podemos ver cómo nos podemos evaluar. Y es cuando nuestros pensamientos son enfocados en el mundo. Filipenses 3:19 habla de esto. Cuando una persona se esfuerza más en ganar el mundo y no ganarse el cielo. Nahum 3:2 nos habla de esto. Y cuando toda su conversación está basada en cosas del mundo. ¿Qué pasa cuando estamos enfocados en el mundo? Nuestros ojos no pueden ver al Espíritu Santo. Y si nuestros ojos no pueden ver al Espíritu Santo que está aquí, de hecho, entonces estamos rompiendo todos los mandamientos en esta medida. Si nosotros ponemos en primer lugar al mundo, estamos poniendo en segundo lugar a Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Yo soy tu Dios, solo yo, solo a mí me adorarás. Si yo tengo codicia en mi corazón, como dice el 10º mandamiento, estoy moviendo a Dios de ahí. No te harás imágenes, estoy poniendo a Dios, al mundo, como la principal imagen y lo estoy entronando ahí. No usarás en vano mi nombre, también lo estoy moviendo, lo rompo ahí porque ya no es Dios lo principal para mí, y como el mundo es y como el mundo trata a Dios, así empiezo a hablar de Dios. Ni siquiera me aparto un día para meditar en Dios, sino que me aparto todos los días en cosas del mundo. Sigo las reglas del mundo para honrar a mis padres, sigo las reglas del mundo para robar, en fin. Entonces este mandamiento rompe todos los mandamientos. Por eso es importantísimo que nosotros nos evaluemos y cuando nuestro corazón está en el mundo y no en el cielo. Oseas 12, 7 y 8 habla de eso. ¿Cuál es la conclusión a donde podemos llegar? Era lo que les decía y lo he mencionado muchísimo. La codicia rompe todos los mandamientos y rompe nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es la conclusión? Que nos hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra.